capítulo 14 de Romanos pudimos analizar poco a poco cómo el apóstol Pablo empieza a tratar un asunto que era un poco problemático para la iglesia que estaba en Roma, y era acerca de que habían unos que decían esto se come, esto no se come, esto sí se come, pero bueno, en fin, el apóstol Pablo termina con unas palabras que son el centro del versículo 14 diciendo: el reino de Dios no consiste en sí en lo que tú comas o en lo que yo coma o en lo que beba o en lo que deje de beber. En sí el reino de los cielos consiste en llevar una vida de bondad, de justicia y de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Y ahora, el día de hoy, pretendemos poder continuar con este estudio y vamos a analizar el capítulo 15 de Romanos, los versículos del 1 al 6. Así que no se pierda este mensaje, mírelo hasta el final y vamos. Continuamos con la serie de los deberes cristianos, los cuales hemos podido ver qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos ante los demás, ante un no creyente, ante nuestros propios hermanos, por ahí esas pequeñas diferencias que hay. Bueno, en fin, hasta el capítulo 14 hemos podido ver esto, y hoy en el capítulo 15 vamos a continuar viendo cómo se tratan todos estos asuntos de cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser. Así que vamos a leer en la versión NTV Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 6. Leamos. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo leído esta porción, le animo a que me acompañe en oración, pidiéndole dirección al Señor y que pueda ayudarnos en este tiempo. Oremos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos estás permitiendo separar para poder aprender de tu palabra. Te ruego por cada una de las personas quienes están dispuestos a escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprenderlo, que nos ayudes a indagar más y más en tu palabra, para que podamos así crecer en ti, Señor, en conocimiento y en amor y en servicio hacia los demás. En el santo nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. El primer punto de este mensaje lo he llamado niégate. Niégate. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto de aquí. Leamos el texto que se encuentra en Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 2. A lo largo de este mensaje voy a estar utilizando la versión NTV para poder entender mucho mejor los pasajes, pero eso no significa que usted no pueda tener otras versiones al lado para ir comparando un poco los textos, ¿sí? Entonces leamos Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 2. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. En otras versiones, al comienzo dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Con esta frase, la pregunta que debería de surgirnos en nosotros, o por lo menos a mí me surgió, es: ¿acaso Pablo está haciendo una distinción entre aquellos quienes son más santos y aquellos que son menos santos? ¿Acaso Pablo está diciendo, hermanos, entiendan que hay personas que son más espirituales y hay personas que son menos espirituales? ¿Será acaso que Pablo está haciendo referencia a esto? Pero si nosotros recordamos lo que hemos visto hasta ahora, en el contexto de Romanos 14, Pablo en ningún momento está diciendo que estos hermanos, quienes se los considera como débiles, son menos creyentes que otros o son menos santos que otros, sino que en el contexto de la carta y de lo que estaba pasando en aquel momento,
Pablo hace esta distinción de fuertes y débiles para poder entender lo siguiente, que cuando se refiere a débiles, está hablando a aquellos hermanos nuestros, siendo parte del cuerpo de Cristo, teniendo fe en Jesucristo, están llevando su vida en base a cosas de la ley del Antiguo Testamento, en cuanto a las comidas, la bebida y algunas otras cosas más. En cambio, cuando el apóstol Pablo hace referencia al grupo de los fuertes, está hablando a aquellos quienes por medio de la fe en Cristo y el conocimiento de sus enseñanzas están llevando una vida tal y como Cristo la vivió. Entonces, teniendo en claro un poco esta distinción, el apóstol Pablo se identifica con este grupo de los fuertes. Él dice al inicio: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Y cuando el apóstol Pablo dice este tipo de cosas, está hablando acerca de lo que ya mencionó en el capítulo 14, que unos discutían por lo que se comía, por lo que se bebía, por los días de reposo y cosas así. Y el apóstol Pablo dice: ok, ustedes quienes son los fuertes, o sea, quienes estando en Cristo también, igual que los otros, comprenden que en Cristo es el cumplimiento de la ley, que no se trata de lo que comas, no se trata de lo que bebas. Ustedes tienen que ser considerados con aquellos hermanos. Ustedes tienen que mirarlos a ellos con amor, con compasión y saber que ellos aún no comprenden ciertas cosas. Pero eso no los hace menos creyentes, eso no los hace personas que están fuera del cuerpo de Cristo, para nada. Por eso, una vez que el apóstol Pablo dice esto, el versículo nos dice: no te agrades a ti mismo. En otras palabras, como es el primer punto de este mensaje, les está diciendo: niéguense. ¿Por qué les está diciendo niéguense? Porque van a haber hermanos considerados en el grupo de los débiles, que ellos pues van a ver ciertas cosas que tú, como alguien fuerte, vas a hacer, y quizás puede ser piedra de tropiezo para ellos y su comunión en el Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice al grupo de los fuertes: niéguense. Les dice: por favor, no se agraden a ustedes mismos, no se agraden a ustedes mismos. En otras palabras, no se jacten de toda esa libertad o ese conocimiento que ustedes están teniendo. Y el apóstol Pablo prácticamente aquí está hablando implícitamente de un principio que Jesús les enseñó a sus discípulos a través de todo el recorrido que tuvo con ellos mientras estuvo aquí en la tierra, y es que aquel que quiera ser el primero debe aprender a ser el último, que aquel que quiera ser el mayor tiene que aprender a ser el menor, que aquel que quiera estar por encima de los demás tiene que aprender a ser servidor de todos. Prácticamente el apóstol Pablo está diciendo eso. Ok, ustedes quienes son parte del grupo de los fuertes, ustedes como que son los mayores, bueno, tienen que aprender a ser menores, tienen que aprender a servir a sus hermanos. Y por eso es que aquí se utilizan estas palabras. Tienen que aprender a ayudarlos y a edificarlos en el cuerpo de Cristo. Es lo que nos dice el versículo 2. Dice: debemos ayudar a hacer lo correcto y edificarlos en el Señor. A nuestros hermanos, nuestra tarea es ayudar y edificar, que es el título de este mensaje. Ayudar y edificar. Que esa frase se nos quede en nuestra mente. Ayudar y edificar. Por eso ahora leamos Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 21. Dice lo siguiente: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Debemos entender que cuando hablamos del ayudar a nuestros hermanos, hablamos de las necesidades del día a día, de las cosas físicas también. Y cuando hablamos acerca de edificar, como leímos en Efesios, como parte del cuerpo de Cristo, todos somos como un templo que se está construyendo, teniendo como base, como fundamento Cristo mismo, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Entonces, como parte del mismo cuerpo, nuestra tarea es ayudarnos y edificarnos unos a otros, estar para el otro hermano, y poder que si hay un hermano que conoce algo del Señor y hay otro hermano que aún lo desconoce, entonces enseñar, edificarse, conversar, compartir y empezar a crecer juntos en el Señor, porque esa es nuestra tarea,
ayudarnos y edificarnos, negándonos a nosotros mismos en el caso de que puede ser que alguna actitud o alguna cosa que nosotros hagamos pueda ser piedra de tropiezo para nuestro hermano. Entonces neguémonos a nosotros mismos en ese sentido y procuremos que nuestro hermano sea edificado. Y ahora vamos a darle paso al segundo punto de este mensaje que le he puesto: mira a Cristo. Y vamos a ver por qué. Porque si ustedes a este punto del mensaje están diciendo, pero entonces ¿cómo debo de vivir y cómo debo de agradar al Señor? Bueno, el apóstol Pablo para este interrogante tiene esta respuesta. Pues si no sabes tú cómo vivir para agradar a Dios y a tu hermano, entonces el apóstol Pablo dice, quiero que entiendas esto que está aquí. Leamos Romanos 15, del 3 al 4. Dice lo siguiente: pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Aquí se está citando el Salmo 69:9. Son palabras que están escritas en el Antiguo Testamento que hacen referencia y hacen alusión a lo que Cristo Jesús iba a hacer y decir en un futuro. Y esto es muy interesante porque aquí prácticamente en estos versículos que hemos leído, en estos dos versículos 3 y 4, nos muestra que nuestro mayor ejemplo realmente es Cristo. Que la vida de servicio y de negación la podemos ver realmente en Cristo. Viendo su ejemplo sabemos cómo comportarnos ante Dios y ante nuestros hermanos. Por eso nosotros tenemos 4 evangelios en los cuales podemos realmente ver la vida de Jesús. Usted no solamente puede decir, no, es que yo solamente escucho lo que me dice mi hermano acerca de Jesús. No, hermano, usted tiene su Biblia, tiene la Escritura, tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que usted pueda ver cómo Jesús llevó una vida, cómo se enfrentó ante las personas, cómo hablaba, la vida de oración que tenía, de comunión con el Padre. O sea, usted lea los evangelios y se va a quedar asombrado de ver la vida de servicio que tuvo Jesús desde el momento en que nació hasta cuando ya no estuvo aquí y fue crucificado. Por eso es que al ver la vida de Jesús vemos toda esa vida de servicio que llevó. Y cómo Él, al llevar esa vida de servicio, quienes no querían obedecer los mandatos de Dios, pues le presentaron muchísima oposición. Quienes querían seguir en sus propios mandatos, en los propios mandamientos que habían inventado. Pero Jesús se mantuvo fiel hasta el final y ese es nuestro mayor ejemplo, nuestro gran ejemplo que debemos seguir. Porque Él realmente se negó a sí mismo. Leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Leamos. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no estuvo para agradar a los religiosos de la época. Jesús tenía en claro desde el principio en que su tarea era agradar al Padre y por ende agradar a sus hermanos, aquellos quienes por medio de la fe creerían en sus palabras y seguirían las enseñanzas del Padre, las enseñanzas de Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo está topando este ejemplo y está diciendo, hey, Cristo es nuestro mayor ejemplo, Él mismo se negó. Y ahora, si nosotros nos damos cuenta, este pasaje también nos dice lo siguiente, que tales cosas se escribieron en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Por eso debemos darle gloria a Dios, porque eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, su palabra, la palabra del Señor. Si usted se preguntaba cómo poder servir así como Cristo sirvió, listo, vayamos a la vida de Cristo, veámosla, examinémosla, pidámosle al Señor dirección, porque estos pasajes nos dice que estas escrituras son las que nos dan esperanza y ánimo, porque
Aunque parezca difícil la vida que Dios nos está mandando a llevar, nos envió a Jesucristo como nuestro mayor ejemplo. Esa vida de comunión con el Padre y lleno del Espíritu Santo nos muestra que sí es posible realmente llevar una vida como Él quiere que la llevemos. Pero no es algo sencillo. Tenemos que tener vida de oración, comunión con el Señor, para así agradar a Dios y también agradar a nuestros hermanos en lo que es bueno y correcto para la edificación de ellos. Por eso el llamado de Jesús para todos aquellos quienes estamos en Él es de permanecer unidos como un solo cuerpo. Y eso es lo que el apóstol Pablo mismo dice y continúa diciendo en esto. Y ahora vamos a ver el tercer punto de este mensaje que le he llamado permanece unido. Fíjense lo que dice Romanos 15, versículos del 5 al 6. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta en estos pasajes, realmente podemos ver el anhelo de Pablo, que es el anhelo de Cristo mismo, el de permanecer unido, el que juntos como iglesia, como parte de su cuerpo, clamemos a una sola voz. Realmente hablemos de que Cristo es el Señor y de que Él es el Rey de todo. Que esas palabras o esas enseñanzas que nos ha dejado es para darnos ánimo y esperanza hasta cuando Él regrese. Se nos dice que debemos vivir en plena armonía, sin peleas, sin discusiones, sin que no es que el uno come esto, el otro no come esto, el uno bebe esto, el uno se viste así, el otro se viste así. El Señor nos está diciendo, no, basta de esas cosas, deben de vivir en plena armonía, en comunión unos con otros, llenos del Espíritu Santo realmente. ¿Cuál es la clave de todo esto? Estos mismos versículos lo están diciendo. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor nos ha dejado promesas maravillosas y asombrosas, las cuales nos ha llamado a creer, a que usted y yo podamos realmente poner toda nuestra fe y confianza en lo que Él ha dicho. Mientras tanto, debemos de permanecer unidos, mirando a Cristo, negándonos a nosotros mismos, siendo fortalecidos en la fe, llenándonos de su presencia. Por eso Colosenses 3, 16 al 17 nos dice lo siguiente: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué asombrosa palabra. El Señor por toda la Escritura nos bombardea diciéndonos, hey, en serio, entiende que yo no quiero que anden peleando por cosas sin significado. Que yo lo que quiero es que realmente lleven una vida de bondad, de justicia, de gozo en el Espíritu Santo. Que realmente ustedes permanezcan unidos, que se alienten unos a otros, que se animen, que se exhorten, que se edifiquen. Y hasta este punto del mensaje, bien nos haría preguntarnos si nosotros estamos siendo de aquellos hermanos, de aquellas personas, que teniendo el conocimiento del Señor y quizás estando dentro del grupo de los fuertes, si así nos consideramos, ¿cómo estamos reaccionando y comportándonos ante los demás hermanos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Realmente le servimos? ¿Realmente miramos por su crecimiento? ¿Nos edificamos unos a otros? ¿Nos ayudamos? Pues bueno, para eso es este mensaje, para examinarnos a nosotros mismos y que el Señor nos pueda ayudar a ver cómo estamos viviendo hasta este momento. Por eso, hermanos, el tema o el título de este mensaje era ayudar y edificar. Que no se nos vayan esas palabras de nuestra mente. Ayudar y edificar es la tarea que como parte del cuerpo de Cristo debemos hacer todos los días hasta cuando Él venga. Ese ha sido el mensaje de hoy, hermanos. Les animo a que me acompañen a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Salvador.
Te agradecemos porque en tu palabra una y otra vez nos muestras tu bondad, tu amor, tu misericordia y la vida que nosotros debemos llevar. Gracias por ser tú nuestro mayor ejemplo. Gracias porque nos has llamado a ser como tú, a poder hablar de tu verdad, aunque eso signifique dificultades, problemas, tribulaciones, pues debemos estar gozosos al saber que estamos agradándote a ti, Señor, y que estamos ayudando y edificando a nuestros hermanos. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos fortalezcas y nos llenes más de tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén.